viejas bravas. Por Dios. Por favor, hablando de vieja con mano, una vieja joven, viejas bravas están con nosotros. Las autoras. Las autoras, obviamente. Bienvenidos, un gusto que estén con nosotros. Mónica Botero, Diana Cariboni, Paula Scorza, Valeria Tanco y Carolina Bello. Son 5 de las 7 periodistas que faltaría Virginia Arlington y Alejandra Casablanca, ¿no? Bienvenidos, un gusto que estén con nosotros aquí. Muchas gracias. Hay que Un hablar al placer. micrófono, ¿no? Sí, como un cantante. Sí, andamos en solar. Contanos, Mónica, cuando fundaste con Virginia Arlington, Palabra Santa, la editorial Palabra Santa, hace 6 años. Cuando fundaron, ¿ya tenías pensado este libro? ¿Ya lo estabas manejando, procesando? No, del principio. Nosotros, el primer libro que publicamos con Palabra Santa fue el de Clarita Berenbaum, Ajá. que fue un éxito. Y después, bueno, sacamos los libros de Andrés Reyes sobre la selección, el propio fútbol uruguayo, que se llama. Después sacamos de Marcelo Figueredo, el de hombres. Ah, sí. El ser hombre en los 2000, después Mujeres de 40. Empezamos a ver, también hicimos libros que nos pidieron, que nos encargaron, como el libro de los 80 años del Ballet del Sodre. Y nos fuimos dando cuenta de que la editorial iba tomando una impronta femenina. Y de ahí empezaron a surgir temas siempre para el mismo lado. Claro. Y nos preocupamos al principio, dijimos, bueno, pero tenemos que pensar temas que no sean tan de nenas. Y un día dijimos con Virginia, bueno, asumamos que somos una editorial de nenas, porque con eso con lo que nos va bien. Y que alguien tiene que hacerlo. Claro, bueno, Valeria Tanco también es una autora nuestra anterior con Mis Terapias. Genial ese libro. Es un libro de humor, pero en serio, sobre todo el periplo de la familia Tanco de ella, y después termina con la familia Tanco. No, bueno, están ahí, pero es porque no había más remedio. Hasta Darwin cuenta su terapia familiar. Una observación maravillosa de cuando vas a terapia y con el pelo mojado le dejas totalmente ensopado. El diván. El O sea, diván las cuestiones del horrible. diván, ¿no? Es espantoso. Pensás en el paciente que viene después. Y la selección de estas historias, Mónica, de Viejas Bravas. ¿Por qué 7? ¿Y cómo fue la selección? En realidad, ¿Y por qué ellas? Claro, lo que pensamos fue, nos gustaría contar la historia de mujeres. Nos pusimos como límite mayores de 80, como límite para abajo. Sí. Que tuvieran 80 y para adelante, ¿no? Ahí la entrevistada, la retratada por Virginia tiene 96, que es la arquitecta Nelly Grandal, que fue una de las primeras que fue a facultad y que eran 3 o 4 que entraron juntas en la misma generación. Compartía la Facultad de Arquitectura, estaba en el mismo edificio que la de Ingeniería, eran prácticamente carreras la misma, con alguna diferencia. Entraban las 4 del brazo, estamos hablando de los años 30 y pico, principios de los 40, las 4 del brazo, y los estudiantes de Ingeniería asomados todos a las clases diciendo, mujeres. ¿No? O sea, el mundo cambió mucho en muy pocos años y no nos hemos dado cuenta. Pero ellas han hecho cosas muy importantes y muy fundadoras para las mujeres en el mundo público, en el Uruguay. Y claro, en esa época eran como bastante invisibles. Entonces nos pareció que esa brecha quedaba por contar. Claro. Nosotros conocemos capaz que mucho de Madame Curie o de las Luisi, que son gigantes como pioneras en Uruguay. Pero en el medio ahí hay un montón que además teníamos la suerte de que viven y que podían contarle esa historia. Entonces nos pareció que... ¿Y cómo se da la asignación de cada una de ellas para una historia? Fuimos invitando a colegas que nos parecían más experimentadas, para no decir viejas, más experimentadas, y otras más jóvenes que pudieran dar una visión y que sobre todo que surgiera del encuentro algo interesante de la visión de dos generaciones más separadas o más cercanas, ¿no? ¿Y cada uno se hizo propia de cada una de las historias? Cada una cuenta una historia. Ajá. En mi caso es Mecha Gataz, que me divirtió esa cosa de que hay un prejuicio sobre Mecha y cómo ir desmadejando ese prejuicio y contar todo lo que Mecha hizo por la cultura del Uruguay, ¿no? Cada una cuenta una historia y además cada uno la cuenta a su manera. O sea, es un libro que son 7 memorias
completamente distintas entre sí, porque, digamos, hay denominadores comunes, que es, por ejemplo, que ninguna de estas 7 mujeres considera que su vida merece ser contada. Hay otro denominador común, que es que todas nosotras 7 nos enamoramos de nuestra vieja brava. Pero después, cada una eligió una manera de contarlo y quedó así. Es un libro múltiple. Y es eso, después uno empieza a encontrar esas cosas en común que tienen estas mujeres, que son mujeres que agarraron la vida así y se la llevaron puesta de alguna manera, pero no es de un lugar de confrontación, sino es de un lugar de, bueno, esto es lo que me tocó vivir, esto lo vivo y esto lo hago. Claro. Son todas muy así. ¿Y cómo surge el nombre? Viejas Bravas. Porque después de contar estas historias de cada una... Eso lo una... tiene que contar Mónica porque creo que el primer mensaje que recibí de Virginia ya tenía título, ¿no? O sea... ¿Así? Sí, a nosotros nos daba vergüenza a cada una contarle a su vieja, ahora lo decimos con cariño, ¿no? Pero que se iba a llamar Viejas Bravas. Así, claro. Se podían ofender por el término claro. Vieja. Que es con todo el mayor de los cariños. Totalmente. Y bueno, la palabra brava quizás yo la tenía incorporada por el grupo que integro, que se llama Las Bravas, que son todas mujeres políticas, periodistas, bueno, ustedes lo conocen, que se llama Las Bravas, y estas son viejas bravas, estas vinieron antes todavía, y nos pareció que el término vieja, que a veces está como devaluado, como una especie de insulto, agregarle ese adjetivo le daba como personalidad, más fuerza y bueno, así surgió. En el caso de ustedes, chiquilinas, ¿cómo fue apropiarse de esa historia y darle vida, no? Diana hizo a Ida Holz, que bueno, que fue un viaje, ¿no? Sí, yo a Ida ya la conocía porque la había entrevistado hacía muchos años por algún tema vinculado a internet o a la tecnología. Pero bueno, fue reencontrarme con ella, hacía como 20 años que no la veía, y además convencerla de que aceptara eso. Claro. Al principio se mostró un poco reticente, pero en la segunda o tercera tarde que compartimos me dijo que ella en realidad había empezado a escribir cosas sobre su vida. Increíblemente lo tenía todo en una computadora que le robaron en Buenos Aires. O sea, no tenía respaldado lo que había escrito. Digo increíblemente para una mujer como ella, ¿no? Que vive en la tecnología. Pero bueno, después me di cuenta de que sí realmente en el fondo quería hablar y quería contar. Y bueno, entonces ahí superamos todo eso más conocido de ella, que fue su trabajo pionero con internet acá en el Uruguay y en la región. Y fuimos a toda su infancia, su pasado. Es una familia polaca, una madre sola que cruza el océano y se viene al Uruguay sin tener a nadie acá. Esa mamá de Ida, que es todo un personaje central en su vida. Su vida en Israel, fue soldado, peleó una guerra, el exilio después en México, luego de acá de la dictadura, en fin. Había un montón de cosas de Ida que yo no conocía, que nadie conocía. E increíblemente que algunas de esas cosas sus hijos no conocían. Por ejemplo, su hija no sabía que ella sabía hablar Yiddish. Y se enteró de eso en un aeropuerto. Cuando ya era grande, la hija la invitó a Israel, fueron juntas a visitar al tío. Cuando llegan al aeropuerto, el tipo le habla en inglés, Ida se pierde un poco con el inglés y entonces el hombre le hace una pregunta y ella empieza a hablar con una fluidez increíble y hasta que se fue, estuvieron 15 días, estuvo hablando así sin parar, nunca. Y la hija la miraba como diciendo, pero... Claro. ¿Quién es esta persona? Y ella misma se sorprendió de lo bien que hablaba, y además habla alemán también, porque la madre también le hablaba un poco en alemán. O sea, partes de su vida ignoradas o tapadas incluso por sus propios hijos, ¿no? ¿Qué tiempo te llevó armar toda esa historia? ¿Cuántas tardes de té? Y bueno, fue más o menos, fueron varios meses, los jueves de tarde, ¿no? Nos juntábamos. Paula, en tu caso, perdón. No, llegué a la casa de ella. ¿Sí? Sí, claro. Me esperaba con un cafecito. Mirá qué lindo. ¿En tu caso, Paula? Bueno, en mi caso, yo no la conocía, es Audrey Taylor, es una sacerdotisa estadounidense que trabaja en las cárceles en Uruguay. Cuando Mónica y Virginia me contaron la historia, me sorprendió muchísimo. Imagínate, yo no sabía quién era, qué hacían las cárceles en Uruguay, una cosa rara. Entonces, y además ella vivía en Estados Unidos, entonces encontrarla era una tarea.
pero como ella venía todo el tiempo, bueno, cada vez que venía a Uruguay nos encontrábamos, charlábamos. Ella habla un español-inglés bastante apretado, pero bueno, de a poco logramos entendernos, y la verdad es que a medida que me iba encontrando con ella, le iba conociendo y conocía su obra, es imposible no querer saber todo el tiempo más y identificarte con un trabajo que hace, que es brutal y que es el día de hoy que lo sigue haciendo y sigue visitando las cárceles y sigue ayudando de la manera que puede, en comedores, cárceles, en fin, es un trabajo impresionante. Entonces la verdad es que contar esa historia para mí fue espectacular, ¿no? La verdad, divino. Como dicen los cronistas policiales, en la población carcelaria, Audrey es un personaje. Ella es pastora o sacerdotisa de la iglesia, y reverenda de la iglesia anglicana. La misa, de alguna forma, no sé si se llama misa, la iglesia anglicana. Pero por otro lado se mete en las cárceles y es una más. Es más, estuvo casada con un boxeador, ¿no? Por ahí empezó nuestras conversaciones, porque yo le preguntaba cómo llegó ella a Uruguay y cómo fue que se vinculó con... Y bueno, fue a través de que ella vino al país, se casó con un boxeador, estuvieron muchos años juntos y viviendo acá en Uruguay. Entonces ahí fue que hizo gran parte de su trabajo que hoy continúa. Wow, cuántas historias emocionantes realmente. En el caso tuyo, Carolina... Bueno, en mi caso me tocó entrevistar a Linda Cohen, que es una pintora. Nacida en Italia, pero uruguaya, al fin, porque hizo toda su obra acá en el país. Yo tampoco la conocía y fue encontrarme con una señora hermosa de 92 años. Hay que aclarar que nosotras no escribimos la biografía de nadie, ¿no? Hicimos un perfil, una crónica que introduce un punto de vista. Yo traté de contar la verdad que me contó Linda y que pude constatar, pero siempre a través de lo que yo vi, ¿no? De esa subjetividad honesta, digamos. Claro. Como dice Leila Guerriero. Es una pintora que pasó mucho, que vivió mucho. Yo la crónica digo que me dio la sensación de tener la noción de estar delante de una máquina del tiempo con memoria, porque realmente estaba con una persona que había escapado de la Segunda Guerra, de una persona que me contaba que hablaba con una amiga por teléfono y las líneas estaban intervenidas porque decían de pronto nombres hebreos porque estaban estudiando la Biblia. Entonces ya eso era causa de persecución. Se vino con toda su familia para Montevideo, tuvo un largo peregrinar, pasó por Buenos Aires, después tuvo un exilio, no del todo político, pero exilio al fin en Brasil. Aprendí mucho de ella, traté de hacer una crónica honesta y fue único hacerlo porque fue un momento de mucho trabajo y de mucha introspección y de pelearme conmigo misma como periodista o escriba para tratar de sacar adelante un retrato, ¿no? Claro. Que es eso, básicamente. Más cuando hay tanto para contar, ¿no? Claro. ¿Cómo? Cuando hay tanto para contar que decís, ¿por Exacto. dónde? Uno tenés toda la información, tenés las grabaciones, tenés las charlas, tenés lo que viste. Y después hay que elegir un foco y decir, bueno, ¿cómo cuento yo de la manera más honesta posible todo lo que vi? Y bueno, ahí me estuve peleando conmigo misma un largo año. Además, con una historia tan rica, me imagino que a la vez que te va relatando, vos estás dentro de esa historia de ella, ¿no? Estás dentro de esa historia porque una película además que pasa delante creo tuyo. que a todas nos pasa cuando escribimos. A mí particularmente lo que me sucede es que intento sortear la anécdota a nivel biográfico para contar una historia, ¿sí? En este caso, charla tras charla, entendí que Linda tenía una obsesión por lo que en definitiva había plasmado en sus cuadros, que era el porqué de la vida, de dónde y hacia dónde, ¿sí? Una inquietud que para mí, que vengo del palo de la literatura, era un tópico universal y entendí que esa era el tema de mi historia, ¿sí? El miedo que en definitiva todos tenemos de estar acá, ¿no? En esto que llamamos realidad y vivir. Entonces dije, bueno, quiero sortear la anécdota primordial, que es la biografía de ella y la vida, para contar una historia que en definitiva pudiese interesarle a todos o que cualquier persona pudiese sentirse identificado. Y bueno, espero haberlo logrado, eso lo dirán los lectores. Después de leer las historias, cada una de ustedes, ¿hay algo que les quedó en el tintero decir, esto tendría que haberlo puesto una vez que leen el libro? Ay, por favor, hay tantas cosas que quedaron ahí colgadas. Diana parece que dice que mejor no hablo, no sé. Yo mejor no hablo porque mi texto era el doble de largo de lo que quedó.
así que te puedes imaginar todo lo que me queda. Viejas Bravas 2. ¿no? Debe haber sido difícil el tema de la edición, ¿no? Sí, en realidad la editora del libro fue Virginia Arlington, pero bueno, ella tiene credenciales suficientes como editora, fue muchos años editora de Alfaguara, de Santillana, de todos los sellos de Santillana. Yo la embromo y le digo que es la editora de Los Presidentes, porque el primer libro de Julio María Sanguinetti, de esta era, ¿no? De ahora, de su beta más de escritor, lo editó ella, y el del actual presidente, Tabaré Vázquez, también lo editó ella. Hay que editar un libro de eso. Yo le digo la editora de Los Presidentes. Entonces, bueno, credenciales le sobran, pero le costó a Virginia porque, claro, Diana había escrito, no porque no hubiera hecho, no hubiera seguido la consigna del tamaño, claro, sino porque al principio no teníamos un tamaño. Y claro, estamos hablando, cuando hablamos de Ida Holz, estamos hablando de la señora que trajo el correo electrónico al Uruguay. Es la persona que está en el Paseo de la Fama de Internet. A nivel mundial le dicen la madre de Internet. Capaz que es una señora con la que nos cruzamos, una señora mayor que te cruzás por la calle y vos no sabés quién es, ¿no? Nosotros igual teníamos, yo voy a contradecir a Mónica, nosotros teníamos un largo máximo, que era corto. Sí, pero lo que pasa es que nosotros teníamos. Pasa que Diana fue la mejor de la clase, terminó antes que nadie. Antes que nadie. Creo que ahí no estaba el tamaño. Ahí no estaba, yo creo que sí. Pero igual, de todas maneras, algo que le pasó a Virginia, que en realidad fue como que fue cambiando ella también su modo de editar a partir de que le empezamos a entregar. Yo fui de las últimas también. Bueno, pero contá de tu vieja, que es una historieta. A partir de que empezamos a entregar, ella fue cambiando porque en realidad se empezó a dar cuenta que era muy singular cómo había escrito cada uno. Al principio era como que quería uniformizar. Claro, como no había un formato único. No el estilo, digamos, pero sí como, obviamente no el estilo porque nos eligieron porque escribimos distinto, porque somos distintas, pero como uniformizar un poco el formato. Y después se liberó y ella hasta le puso, Virginia le puso dibujitos y un código QR, o sea, ella se fue para el otro lado de la invención, ¿no? La persona sobre la que yo escribí, es Mirta Bani, me las propusieron ellas, yo no sabía, es una aviadora. No la conocía también, como la mayoría de nosotras. Es una aviadora pionera de Uruguay. Fue la que armó el servicio agrícola del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces trabajó en el Estado, en un cargo de dirección desde muy joven. Y ella nació en Carmelo. Entonces las posibilidades de que llegara a volar, que era su vocación, decía, me gustaban las cosas que volaban, eran ¿cuántas? 0, en 0,1 en 100, no sé. Incluso una vez que había llegado un avión a Carmelo, a unos varones los dejaron subirse y probar y no sé cuánto y enseñarles. Ella no tenía acceso, era mujer. Claro. Entonces, bueno, la historia de su vida a mí lo que me impactó, primero, es como la distancia que hay conmigo, por ejemplo. Uno se pone, ¿no?, en eso al principio, ¿no? Porque uno se pone en esa relación de ver por dónde vas a encontrar. A mí me costó mucho encontrar por dónde contar a Mirta. Primero por eso, porque ella es como que la vida le parece que todo lo que hizo lo tenía que hacer o lo hizo para poder lograr llegar a algún lugar y no tiene ningún conflicto, no mira el pasado con conflicto, no. Es lo que vivió y no es que no haya tenido dolores, sino que no haya pasado sufrimiento. Pero entonces a mí lo que me costó mucho fue conectar con eso, porque es tan distinta a mí. Es como, yo me hago drama por cualquier cosa. Esta mujer no se hace drama por nada. Y vivió su vida de una manera tan distinta que, claro, fue como Pero súper también difícil. debe haber sido un aprendizaje para vos. Como una terapia también para vos también. Fue re terapéutico. Yo tengo libros y hago nuevas terapias. Vos imaginate subirse a un avión hace 60 años y decir, fue increíble. Y además tener a cargo como una especie de escuadrón de gente que incluso venía de la Fuerza Aérea. Claro, y además adaptar cosas. Por ejemplo, ella voló desde Estados Unidos, trajo un avión sin instrumental, o sea, volando a ciegas, todo, cruzó América, yo qué sé, ese tipo de cosas. Adaptar cosas, ir aprendiendo en la marcha, porque no había servicio de fumigación aéreo acá en Uruguay. Entonces ella fue generando todo eso. Ahora, más allá de las personalidades y lo que hicieron individualmente, cómo todas estas mujeres, forman parte de la historia de nuestro país, ¿no? Cómo aportaron su semilla. Justo te iba a decir, son como todas mujeres tan inspiradoras, tan que vos empezás a hablar y a leer, en el caso de los que no hablamos,
las cosas que cuentan, las cosas que hicieron. Y vos decís, pero hace tantos años esta gente hacía estas cosas y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Claro. Por favor. Y hoy en día hablas de emprendedurismo y de no de emprendedoras. por favor, ¿Hace cuánto que existe esto? La foto creo que... Con alguna te identificás, seguro. Con alguna de esas mujeres te vas a identificar. Y quedan dos periodistas, Virginia y Alejandra, ¿a quiénes entrevistaron? Alejandra Casablanca entrevistó a Alba Casina de Nogara, que bueno, para las mujeres políticas es un monumento. Alba hoy tiene 94 años y te cuento, su vida, digamos, el gran broche de oro fue cuando ella era suplente de Jorge Valle, de Enrique Tarigo, en la primera legislatura de la democracia. Ajá. Y fue la primera que propuso lo de la cuota para las mujeres hace más de 30 años y fue la que empezó a hablar de derechos de género y de todo eso en la primera legislatura cuando era como predicar en el desierto. Su vida había empezado en una casa de Piedras Blancas recitándole poemas a don José Valle de Ordóñez. O sea, por ella pasa la vida política del país. Siempre militando en el Partido Colorado, pero siempre haciendo cuestión de estar atrás, sin buscar protagonismo, como hacían las mujeres de esa generación. Todas de alguna forma se escondían, les parecía como medio obsceno eso de salir a protagonizar, ¿no? Por eso te dicen, acá en estas fotos hay 3 de ellas. Ella es Linda Cohen, la pintora, que digamos... tiene una exposición retrospectiva en el Museo de Artes Visuales, no estamos hablando de cualquier pintora, ¿no? Ahí está Linda con Ida Holtz, son caras luminosas además, como se darán cuenta. Bueno, Alejandra Casablanca hizo Alba Casina de Nogara, que es un emblema además para las mujeres políticas de todos los partidos. Yo he estado en la Casa del Partido Colorado, un homenaje que se le hizo, y estaban de pie. Todas las militantes de las ONG por los derechos de género, las mujeres de todos los partidos políticos, las legisladoras, para ellas es un emblema. Y después, bueno, Virginia Arlington hizo a Nelly Grandal, que es la arquitecta que les contaba, la que entró con las otras del brazo a la Facultad de Arquitectura y que participó en obras como El Cilindro, o en obras bastante monumentales. Imagínate que si hoy una arquitecta te dice que no es fácil tratar con la gente que trabaja en una obra, porque de alguna forma se pone en cuestión que ella sepa saber cómo se pone un bloque, imagínate hace 60 años de esto, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, también hay una cosa que me gustaría decir que está bueno, y es que nosotras trabajamos bastante individualmente, cada una con Virginia, o Virginia y yo viendo a quién llamábamos, qué le pedíamos, y la escritura generalmente tiene una dinámica muy solitaria, ¿no? Cada una con su... ahí. ¿Y cómo se sintieron las protagonistas cuando leyeron el libro? Ellas estaban copadas, se encontraron todas el día de la inauguración, pero de la presentación. Pero para nosotros fue importante también. Nosotros acabamos de formar un grupo donde nos descubrimos mutuamente. Ahora nos vamos de road trip es una especie de Thelma y Luis ampliado. ¿El grupo de WhatsApp se llama Vieja Brava? Sí. Obvio. Y nos vamos a 33 el fin de semana porque hay una especie de feria y vamos a hacer como la presentación estelar. ¡Qué crack! Ahí va el libro. Y nos encanta habernos encontrado así como grupo, ¿no? Porque la escritura es una experiencia como muy solitaria. Claro. Y bueno, Carolina en realidad es la escritora posta. Las demás somos periodistas puestas ahí a hacer alguna cosita más. Pero creo que para Carolina es una experiencia esto de colectivizar, ¿no? Sí, sin dudas. Igual, digo, yo también vengo del palo del periodismo, entonces esto era ideal para mí, era como un sueño dorado porque era la forma de mezclar periodismo y literatura, para mí. Claro. Y eso fue una experiencia espectacular. Moni, hay que decir una excelente gran noticia que tenemos, que... Te cedo la palabra, me parece que lo digo. Es que el libro se reimprime. Bien. Se reimprime a poquitos días, a 2 semanas de haber salido. Y aparte es muy necesario que se reimprima porque es re lindo regalo para la fiesta. Para el éxito rutilante, para el arbolito. Y es una excelente lectura para mostrar la foto porque creo que resume mucho, ¿no? Es muy simbólico, ¿no? De esa cosa. La foto, ¿sabes que la encontró Virginia Arlington y es de 1800 y pico, lo dice adentro. Entonces una foto que ella vio dijo,
Esto tiene que ser la portada del libro. Claro, sí, obvio. ¿No? Sí. Es una mujer increíble, saltando perfecto. Me lo imagino como un gran regalo para regalarle a una amiga también o a Sí, una claro. mujer que uno quiere mucho, esa cosa. Pero también me gustaría, Por también me supuesto, gustaría no que la dejen leyeran afuera. los hombres. Sí, ¿eh? exacto. Porque yo creo que si hay algo que el libro trasunta, aunque no lo diga expresamente y aunque la mayoría de las mujeres retratadas no lo reconozcan, es que es un libro feminista, por lo menos yo lo siento así, en el sentido de mostrar que la excepcionalidad de ellas, además de que ellas eran excepcionales ante los hombres también, tiene que ver con el hecho de que a las mujeres no se le permitía hacer esas cosas. Claro. Y todavía hoy a las mujeres no se le permite hacer muchas otras. cosas. Así que me parece que los hombres también Y si le les haces, vendría se les bien una cuestiona más. leidita. Igual mi padre lo encontró extremadamente interesante y en principio lo leyó, o sea, nunca se lo hubiera comprado. Ajá. Es un señor mayor que no le interesa. Es un buen regalo para O sea, no se lo va a comprar, ¿no? Lo leyó porque era... Es brava la familia No le quedaba Tanco. otro. ¿Qué mujeres? ¿Qué Ah, mujeres? mirá. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Son historias que, bueno, de repente van a ser los viejos bravos después. Claro. O me ¿Quién te dice? imagino que deben haber muchas más historias de mujeres Pero, muy se interesantes, habrá. más viejas bravas, más habrá que historias por contar. contar. Les queremos agradecer. Mónica, Diana, Felicitaciones. Paula, Valeria, Carolina, muchísimas gracias. Y también saludos a Virginia y a Alejandra que no pudieron venir. Que les Muchísimas vaya gracias. Y felicitaciones por la Felicitaciones, reedición. realmente. Sí. Bueno, ¿hacemos la pausa? No, vamos a una pausa. Enseguida Ya volvemos. venimos, vale. Queda más desayunos. Nos vamos a acampar con las viejas. vamos. Claro, nos vamos todos. Estamos viendo dónde pasamos la...